Si me preguntan entonces si este proceso constituyente tiene una virtud, tiene esa virtud, yo creo, muy profunda. Y tiene un gran defecto. Tiene una metodología pésima. Francamente aberrante. Si usted quiere entrar en un proceso constituyente, haga preguntas como esa. Señor, señora, ¿qué debe cambiar en Chile para que usted vuelva a votar? ¿Qué debe cambiar en Chile para que usted vuelva a confiar? Yo creo que esas son las preguntas del proceso constituyente. Pero estamos preguntando tres cosas. Una que tiene algún sentido. ¿Cuáles debieran ser los valores y principios que debieran informar una nueva constitución? Yo creo que esa pregunta va a llevar a respuestas que van a decir algo respecto del proceso constituyente. Pero la segunda y la tercera no dicen nada. Y se están reuniendo las personas en Cabildo a contestar unas cosas absolutamente inútiles. Escoja de las siguientes instituciones cuáles debieran estar en la Constitución. Y la gente tiene que votar si el Congreso Nacional, el Poder Judicial, o la Contraloría General de la República o el Presidente de la República. Francamente, a mí me parece que eso no ilumina en nada respecto de la Constitución que necesitamos. Que el Congreso Nacional saque 2.500 votos y el Presidente de la República 1.300, no ayuda en nada a saber qué tipo de Constitución queremos. Lo mismo me parece que sucede con los derechos. Si la libertad de expresión no aparece suficientemente votada, creo que eso puede querer decir que la gente la da por sentada, puede querer decir que a la gente le importa, que no le importa. Yo no imagino de verdad una constitución que no tenga libertad, que no garantice la libertad de expresión. Por lo tanto, me parece de verdad una pregunta que va a poder iluminar muy poco o casi nada el proceso constituyente, y eso hace que se alimenten, me parece, la suspicacia respecto de que este es solo una maniobra, etcétera, etcétera. Me parece que hay un segundo defecto metodológico muy serio, que es que al margen de los cabildos autoconvocados hay una sola reunión por provincia, y las personas que van a llegar allí no son elegidas, sino que son, todavía no se sabe, las primeras que llegaron, las que golpearon la puerta, las que se inscribieron antes, no tengo idea cuál va a ser, pero sobre la base de eso la posibilidad de que esto sea representativo es muy bajo. Entonces me parece que hay dos defectos metodológicos muy serios en un proceso de participación que afortunadamente me parece que estamos viviendo como una válvula de escape respecto de un sistema que excluye la participación ciudadana muy intensamente. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante el análisis. Sebastián. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos ustedes también por estar aquí, porque para un profesor de Derecho Constitucional que se junte tanta gente a oír de hablar de la Constitución es una cosa increíble. Ni con asistencia obligatoria en la universidad se hubiera logrado algo como esto. Te quiero decir que para los profesores de Derecho Tributario es todo aún más grande, digamos, o sea... Así que, y por cierto, felicitar a la Fundación Piensa, Gonzalo Bofill, porque sin duda es una gran iniciativa. Yo quiero partir con la pregunta, o más bien con la afirmación de que nos están convocando a opinar, a hablar de un problema de la Constitución cuando ahí no está el problema, creo yo. O en palabras de Jorge, nos están invitando a operar la Constitución cuando la verdad es que hay otras cosas que tenemos que operar. ¿Por qué el problema no está en la Constitución? Se nos dice que la Constitución es ilegítima. ¿Qué duda cabe que la Constitución de 1980 nació de un momento de ruptura? Nació en un gobierno que era una dictadura, nació en un estado de excepción. ¿Qué duda cabe de ello? Pero ¿qué duda cabe también de que esa Constitución se ha ido legitimando en el tiempo? Como todas las constituciones, o regularmente las constituciones del mundo, que nacen de momentos de ruptura y luego se legitiman en el ejercicio del poder. Es lo que ocurre en Alemania con la Constitución alemana, que fue básicamente influida por los gringos, los japoneses, lo mismo. Y por cierto, nuestra Constitución de 1925 y nuestra Constitución de 1833. Entonces, si el problema es la legitimidad, y le creemos a Ricardo Lagos, padre, si ahí está el problema, bueno, aquella Constitución se ha ido legitimando. Tal vez, nos dicen, los problemas son los afectos, que no sentimos por la Constitución lo mismo que sentimos por el himno nacional cuando en los partidos de la selección chilena todos entonamos el himno nacional. Pero por favor, si es la Constitución, no podemos pretender que de un momento a otro esa carta, ese papel, ese libro sea percibido, sea querido por todos. Y claro, cuando las encuestas preguntan si queremos o no cambiar la Constitución y el 70% de los chilenos decimos que sí o dicen que sí,
Pero acto seguido se le pregunta por qué quiere cambiar esa Constitución, porque la gente cree que la Constitución va a traer más igualdad, va a traer mejor salud, va a traer mejor educación, y eso también lo muestran las encuestas. La Constitución, nos han dicho, es la causa de todos nuestros problemas. Y es como Aladino, es la solución de todos nuestros sueños. Entonces tenemos que soñar la Constitución que queremos. Pero eso no es lo que logra una Constitución. Y el malestar que se ve en 100 o decenas de las diapositivas que acabamos de ver, el malestar que se siente en numerosas ocasiones, ¿es causa de la Constitución? Esta diapositiva, ¿puede solucionarse con un cambio constitucional? El buen gobierno lo que hace es poner el foco en el problema y buscar soluciones a ese problema. Entonces, si este es nuestro problema, busquemos soluciones a este problema. La Constitución tiene muy poco que ver con eso. Entonces creo yo que nos están invitando a operar una Constitución que la verdad no va a encontrar el remedio para esa enfermedad. No va a estar ahí el remedio para las enfermedades que hoy día podemos diagnosticar. Y respecto al proceso, yo creo que el proceso, comparto las críticas metodológicas que hace Jorge, pero quiero agregar dos más. La primera es que yo creo que este proceso está tremendamente cargado y que el gobierno ha sido contumaz una y otra vez en intentar quitarle el piso a la única institución que más o menos entrega ciertas garantías, que es el Consejo de Observadores, donde hay personas tremendamente patriotas que invierten mucho tiempo en eso, básicamente por amor a Chile. Y pues bien, y al momento de tomar definiciones, al momento de transformar este proceso en un proceso que se aleje un poco de la política electoral, del partido, del programa, y se acerque un poco a eso que aspiramos, que es una neutralidad y donde podamos conversar en una cancha pareja, bueno, el gobierno en diversas ocasiones así lo ha mostrado. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que muchos sintamos que ahí es mejor no estar. No quiere decir eso que no debamos estar en ninguna parte de la discusión constitucional, pero al menos ahí hay que mirarlo con cierto escepticismo. Y lo último, yo creo que en todo esto hay que poner atención a que al final la excusa es la Constitución. Toda esta discusión tiene un ropaje constitucional, pero la discusión es mucho más de fondo. La discusión no es por el artículo 20 o el artículo 30, la discusión es mucho más de fondo. Y la discusión tiene mucho que ver con eso que venimos a llamar el modelo, las bases de nuestro desarrollo. Por diversas razones en Chile estamos cuestionando las bases de nuestro desarrollo de los últimos 30 años. Eso que nos condujo al progreso, la capacidad de solucionar los problemas públicos con soluciones privadas, como es lo que ocurrió en educación, como es lo que ocurre en salud y en otras tantas áreas. Eso parece ser el centro de atención. Ahí está la discusión más profunda. No es tanto la discusión sobre el régimen de gobierno, sobre descentralización o no descentralización, sino que la discusión más profunda que tiene ropaje constitucional busca aproximarse a esto, a una discusión del modelo. Y tal vez entonces llegó el momento de quienes nos sentimos orgullosos de lo que ha hecho Chile en los últimos 30 años, entremos a esa discusión, a discutir las bases de nuestro progreso. Si eso es en el contexto constitucional de este enfermo que hay que operar, yo no lo creo, pero sin duda es una discusión que tenemos que tener. Muchísimas gracias, tremendamente interesante. Ambas intervenciones dan ganas de quedarse solo en esto, pero la verdad es que han surgido varios temas que también estaban planteados en los discursos iniciales, por ejemplo, ciertas visiones de fondo, ciertos temas de fondo. Jorge, coincidiendo plenamente con la falla metodológica, voy a usarla en un sentido, de pedirte que, con tu experiencia en el Ejecutivo, con tu gran experiencia en el Tribunal Constitucional, tú me dijeras 3 ideas o 3 conceptos o 3 temas que en una futura Constitución, si este proceso continúa como decíamos, la inercia que tiene, deberían estar presentes. O 3 ideas o 3 conceptos que para ti son básicos hoy día en discutir una Constitución que puede ser, no sé, la del 2018, 2019, dependerá del año que
finalmente se discuta. ¿Qué conceptos para ti son absolutamente cardinales de la nueva Constitución o de la reforma constitucional? Quisiera partir por poner en duda lo que Sebastián afirma, de que las enfermedades de Chile nada tienen que hacer con el texto constitucional, y desde ahí responder los tres temas. Son más entretenidos. A mí me parece, Sebastián, que debiéramos detenernos en la pregunta de si las enfermedades de Chile dicen relación con la Constitución. Y yo creo que hay un vínculo fuerte. Yo creo que Chile nunca ha vivido una democracia vigorosa. Y estoy diciendo una cosa que no se dice porque Chile está orgulloso de su larga tradición democrática. La larga tradición democrática tenía muy poca participación electoral. Chile tenía una de las democracias más estables de América Latina, pero tenía una de las participaciones electorales más bajas de América Latina. En el año 20, no tengo las cifras, pero creo que votaban menos del 10% de los adultos. En el año 40 no llegaban al 30% de los adultos. Eso vino a quebrarse recién. Y teníamos corrupción porque teníamos además el voto con colores, digamos, y eso vino a quebrarse recién en los años 60 y 70. Y cuando la gente participó en política, cuando votó, cuando el 75% de las personas votaron, las instituciones de Chile no dieron el ancho. Y nuestra democracia se quebró. Y nosotros retornamos a una democracia protegida, con un alto nivel de participación electoral, pero donde la política no podía cambiar ni el modelo ni era demasiado importante para la vida. Y por lo tanto la política andaba excusándose respecto de no poder hacer las cosas que se le pedía hacer. Y la política andaba haciéndose irresponsable de los resultados de los gobiernos porque no se tenían las mayorías suficientes, porque habían senadores designados, porque había esto, porque había este otro. Me parece a mí que no hemos tenido una experiencia de democracia vigorosa, con alto nivel de participación ciudadana, que aguante el calor de lo que eso significa. Y yo creo que estamos retomando un interés por lo público, pero que todavía no se va a reflejar en un alto nivel electoral y que más bien está desafiando por fuera las instituciones y despreciándolas. Es un problema constitucional, es un problema político muy serio. Yo no digo que se vaya a quebrar la democracia chilena, pero yo digo, en este escenario es muy difícil que hayan buenas políticas públicas. En este escenario los estudiantes van a desafiar a las autoridades y las autoridades no le pueden decir, señor, vaya a discutir al Congreso, porque van a contestar, el Congreso está capturado por el dinero, señor. Y entonces no tenemos autoridad para decirle que terminen las tomas de los colegios. Estamos en un problema, no tenemos autoridad para decirle a Chiloé, no tenemos autoridad para decirle, y tampoco tenemos la billetera fácil, dice el ministro del Interior. Yo creo que estamos en un problema político, estamos sentados en un problema político bien serio. Yo creo que este problema es constitucional. Yo creo que este problema es constitucional, al menos en tres dimensiones que quisiera mencionar. La primera, yo creo que hay que reformar profundamente, hay que repensar profundamente el Congreso Nacional. Este país funcionó en la medida que descansó en presidentes que tenían un alto nivel de popularidad. En la medida en que hemos sufrido dos gobiernos que han tenido bajo nivel de popularidad, el Congreso Nacional no ha aparecido como la válvula de escape de este remedio. Tenemos un problema serio en el Congreso Nacional, un problema que es de forma de financiamiento de la política, pero que lo supera con mucho. Tenemos un Congreso Nacional relativamente irrelevante, con comportamientos que no son responsables en materia política, me parece a mí, me va a retar el presidente del Senado, pero quiero decirlo con toda la franqueza que me parece. Me parece que el Congreso Nacional, no diré más, pero me parece, no lo digo en broma, pero yo creo que hay que reforzar seriamente la forma de elección, los recursos y la responsabilidad del Congreso Nacional. Creo que tenemos un drama, nos reímos de esto, pero porque es muy dramático. Me parece a mí que hay que entrar fuertemente en el tema de participación ciudadana, y ese es un problema constitucional también. Y para eso tenemos que quebrar el poder y tenemos que descentralizarlo. Yo no quiero hablar de la palabra regionalizarlo, si sale la pregunta diré por qué, pero yo creo que... Ya viene. Bueno, pero yo creo que este es un sistema que no tiene participación, donde el Senado, el presidente del Senado, de nuevo que critique, designa una cantidad importante de autoridades donde radica mucho poder y lo hace sin audiencias. Y lo hace diciendo que por favor le negocien los nombres antes de...
y lo hace sin participación ciudadana, y lo hace sin oír a la gente que tiene que elegir al miembro del Tribunal Constitucional, al de la Corte Suprema, al del Banco Central, al Contralor General de la República o de lo que sea. Se hacen unas negociaciones opacas, digamos, ¿no es cierto? Y cuando se proponen nombres sin haberse negociado previamente, se dice es que no me consultaron previamente. Como si este no fuese un problema de negocios públicos, ciudadanos. Me parece a mí que eso está funcionando francamente mal en Chile. Está funcionando mal que las políticas públicas puedan aprobarse sin audiencias públicas. Me parece que el convenio 169 ha abierto una opinión que ustedes tengan respecto de los movimientos indigenistas, pero me parece que ha abierto un camino respecto de consultas públicas en materia de políticas públicas que es muy enriquecedor para Chile y que podría abrir una esperanza de que la gente, el presidente decía, tenemos que pensar, tenemos que marchar cuando haya que marchar, tenemos que ceder cuando haya que ceder, tenemos que donar cuando haya que donar, tenemos que deliberar hasta donde podamos deliberar y después tenemos que votar. Pero esa cuestión está desafiada. Esa cuestión está desafiada porque la gente no percibe que la deliberación y en definitiva la votación en el Congreso Nacional, porque finalmente va a ser representativo, sea la forma de solucionar los problemas. Y entonces tenemos instituciones débiles, Sebastián, que yo creo que tienen que ver con su conformación constitucional y que tenemos que revisarlas. ¿Es eso lo que estamos haciendo? Yo creo que no. Estamos más bien discutiendo, y este es el tercer tema, si el primero es Congreso Nacional y el segundo es participación, el tercero dice relación con los derechos y con el modelo. Yo tengo la sensación de que si nosotros andamos buscando perpetuar o cambiar el modelo por la vía de la Constitución, estamos de nuevo deslegitimando lo que le corresponde a la política, llevando a una discusión constitucional que finalmente, llevando a una discusión constitucional lo que propiamente debieran resolver las mayorías. Lo que estamos discutiendo, Sebastián, yo creo que no es el modelo, es si la educación debe ser provista por el Estado o por los particulares, si la salud y si la previsión. Esa es una discusión que es política en cualquier lugar del mundo. Pues bien, aquí es constitucional. O sea, se va a escribir en piedra para que las mayorías políticas no puedan resolverlo. O sea, vamos a volver al capite diminucio del control de los órganos políticos para que sean irresponsables, porque estas cuestiones finalmente se resuelven, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, donde vamos a discutir si los sindicatos o los grupos negociadores, por favor, ¿por qué esa es una discusión constitucional? Las constituciones están para evitar que los órganos se perpetúen en el poder y están para evitar la crueldad humana. Eso debiera ser lo que la moral le imponga a la política, eso debiera ser lo que la Constitución le impone a las mayorías, lo demás es deliberación, es nuestra responsabilidad construirlo y en definitiva votar para que eso se resuelva por mayorías en un Congreso Nacional. A mí me parece que intentar construir desde los derechos la sociedad que queremos es en definitiva delegarle la decisión no a nosotros mismos en la deliberación pública, sino una especie de órgano que es los tribunales de justicia, los judicializamos todos, el Tribunal Constitucional, que comienza a resolver problemas políticos, evidentemente problemas políticos, y ahora el Partido Comunista dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre apelamos a organismos que están fuera, que van a decidir conforme a la moral lo que me parece que debiéramos resolver políticamente. Creo que esta Constitución tiene demasiado de aquello, tiene un control sobre las mayorías políticas, las leyes orgánicas constitucionales hacen que la Constitución chilena sea por lejos la más grande del mundo, no solo constituida por la Constitución, sino por todas las leyes orgánicas constitucionales de las cuales la mayoría no pueden disponer, y en definitiva eso hace que los órganos representativos no tengan la responsabilidad de conducir este país. Y yo creo que esa es parte de la crisis del Congreso Nacional también. Entonces yo creo que esta es una discusión constitucional, Sebastián. No sé si tenemos que crear una nueva constitución, reformar esta, qué sé yo. No es la discusión que estamos teniendo, no es la discusión que estamos teniendo. Pero tenemos un problema estructural de la política chilena, sí. Yo creo que tenemos un problema estructural de la política chilena. Esto no se soluciona con cosismo. Esto no es un problema de llevar más o menos beneficios a la población. Esto es un problema estructural de la política chilena. Y ese es un problema, y para eso necesitamos reconstituirnos. Gracias, Jorge. Sebastián. Antes de responder la pregunta, sí. voy a
Voy a reaccionar un poco a lo que dice Jorge, porque claro, ¿quién no está de acuerdo en que el Congreso requiere una profunda reforma? ¿Quién no está de acuerdo con que la participación es esencial en la sociedad actual, mucho más que ayer y va a ser hoy día menos que mañana, la participación de los ciudadanos? Y por eso es tan dramática esa diapositiva en donde se nos muestra que no hay integración, no hay capacidad de sociabilizar en instancias no estatales, como juntas de vecinos u otras. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que la política importa, en que es la política la que tiene que decidir las bases educacionales, de salud y de cualquier otra política pública y no los jueces? En eso, Jorge, estamos completamente de acuerdo. Pero ¿por qué se nos llama a discutir de una nueva Constitución? ¿Por qué se nos llama a construir sobre la base de una hoja en blanco? ¿Por qué este gobierno ha iniciado un proceso de participación ciudadana que es la parte gozosa, ocupando las palabras de Jorge, y dejándole al próximo gobierno la parte menos gozosa, que es cuando tenemos que discutir el contenido? ¿Por qué estamos centrados en la Constitución? Efectivamente, hay materias de estas que tienen un correlato constitucional. Pero mucho más que eso, nuestra conversación, nuestros problemas que no se solucionan con cosismos, sino que se solucionan con respuestas, están en leyes, en políticas, en cultura, en el día a día. La imagen del Congreso Nacional no va a cambiar porque en la Constitución soñemos un Congreso Nacional con mejor imagen. La imagen del Congreso Nacional va a cambiar cuando en leyes concretas, como algunas de las que se han discutido hasta el momento, se poco a poco entregue de nuevo confianza a los ciudadanos de que sus representantes están actuando correctamente. Y eso no pasa tanto por la Constitución como nos quieren hacer creer. Y por eso yo no veo o no puedo entender por qué nos centramos en la Constitución. Y solo puedo justificarlo en que hay algo más en el fondo, que algo más pretenden para concentrarnos exclusivamente en el debate constitucional. Porque de lo contrario solamente nos están vendiendo humo, porque ahí no están las soluciones de ese diagnóstico que tú haces y que yo comparto. Pero vamos a las tres cosas que yo le incluía a la Constitución, que es la pregunta de Rodrigo. A mí me parece que más importante lo voy a plantear de otra forma, que el proceso constitucional o de reformas constitucionales que viene, porque esta es una micro que ya partió, que no va a parar, por lo tanto esta discusión constitucional que viene debiera concentrarse en la relación entre los órganos del Estado, es decir, en la relación del poder. ¿Cómo traspasar poder lo más abajo posible, lo más cerca posible de las personas? La descentralización. ¿Cómo distribuir adecuadamente el poder a nivel nacional? Pero yo lamentablemente creo que esta conversación constitucional, o como le llamemos, se va a centrar exclusivamente en la relación entre el Estado y las personas. Entonces va a ser un debate constitucional tremendamente cargado a los derechos, a encontrar nuevos derechos, a poner en la Constitución nuevos derechos, como esa cartilla que ustedes habrán consultado en los encuentros locales, en donde aparecen decenas de derechos. Y para mí, me parece que eso es un problema, porque ahí lo que hacemos es limitar la política el día de mañana. Y entonces, cuando tenemos que hablar de cómo acercar la decisión política a las personas, cómo lograr que la participación sea en la comuna, con plebiscitos comunales, con consultas ciudadanas, ahí, cerca de las personas, esa discusión no la vamos a tener. Y vamos a tener la discusión de los principios, de los valores, de los derechos, y no la forma de ejercer el poder y distribuir el poder. Gracias, Sebastián. Me interesó esa referencia que hiciste hace un rato atrás, y para los dos la pregunta sobre descentralización y regionalización. Gonzalo, en su discurso inaugural, nos recordaba a Pedro León Gallo, nos acordaba los eventos de 1859 en el gobierno del presidente Manuel Montt. Y para no tener que llegar a eventos como ese, ¿qué crees tú que debe, y cuál fue esa referencia que hiciste, tener un texto constitucional en materia de descentralización, regionalización, que por supuesto para una fundación como Piensa es un tema central?
Así como tengo reflexiones en los otros temas, no tengo mayores reflexiones en este. Pido disculpas, sé que es un problema central para ustedes. Yo diría que ignoré este tema hasta que fui subsecretario, en que me di cuenta que Chile no era Santiago. Vengo a aprender en esos temas. Y un par de cosas simplemente que me nacen de la experiencia de haber recorrido Chile como subsecretario. Primero, yo creo que el tema más serio no pasa tanto por la elección como por las prerrogativas. Y las prerrogativas pasan centralmente en el poder que tenga la autoridad electa sobre los servicios públicos. Y ese es un tema mayor. O sea, si la dependencia de los servicios públicos va a ser de la región o va a ser del gobierno central, me parece a mí que es el tema, porque yo creo que el Estado tiene presencia esencialmente a través de los servicios públicos. Una mera elección me parece un saludo a la bandera que no va sino a aumentar el grado de frustración en la descentralización. Segundo, me gustaría que habláramos más de descentralización que de regionalización. Me parece que hay un afán por ser región que ha ido disminuyendo la importancia de las regiones. Me parece complicado que pueda haber peso de los entes descentralizados contra el Estado central si estas zonas son zonas en definitiva muy pequeñas, y creo que la tendencia de las regiones es a dividirse cada vez más, y ahí hay un problema complicado. Por lo tanto preferiría hablar de descentralización y abrirnos a macrozonas en cuanto a servicios públicos, por ejemplo, o a recaudación fiscal o a manejo de recursos fiscales. Creo que esas palabras, al margen del manejo de instituciones locales, digamos, me parece que esas palabras más bien se condicen con macrozonas que con mini regiones. Lo otro que quisiera decir es que me parece que una de las cosas que tenemos problemas es en la cierta debilidad y en la cierta captura de los órganos que tienen que fiscalizar a la empresa privada. Yo no soy un anti-empresa privada, de hecho creo que el Estado debiera estar bastante más ausente incluso de lo que está en materia de producción de bienes y servicios, pero creo en un Estado muy fuerte en materia de control de la empresa privada. Y me parece que descentralizar los órganos de control podría debilitar una acción estatal que requiere mucha fuerza. Por lo tanto, yo pensaría en que ese tipo de organizaciones que controlan típicamente a la empresa privada necesitan ser muy fuertes. Y creo que podría haber más riesgo de captura si se descentralizan. No estoy hablando de los órganos que fomentan el progreso, no estoy hablando de los órganos que dan educación, por ejemplo, pero sí estoy hablando de los órganos que fiscalizan, de los medio ambiente, de las superintendencias, de ese tipo de instituciones. Eso me atrevo a decir nada más. Pido disculpas por mi ignorancia en este tema. No, muchas gracias, Jorge. Sebastián. Gracias. Bueno, yo tampoco soy un estudioso en estas materias, pero sí lo que puedo transmitir es la experiencia que tuve como integrante de la Comisión Constitucional de Chile Vamos, que elaboró una propuesta también en esta materia. Esa comisión fue liderada por Alberto Espina y por Edmundo Eluchanza, aquí presente, y tiene algunas propuestas que a mí me hacen mucho sentido, la verdad, y dicen relación, en primer lugar, con esto que se viene a llamar el principio de subsidiariedad territorial. Y eso algún sentido tiene. Yo también soy muy escéptico de llenar de principios la Constitución, pero al menos en la medida que podamos exigirle a los órganos políticos que al momento de tomar una decisión o de atribuir una competencia, lo hagan lo más próximo a las personas, es decir, evalúen si es que esa competencia debe ser atribuida primero al municipio, luego a la región o luego al Poder Nacional. Eso no quiere decir que haya que crear un principio justiciable, es decir, que vayan a ser los tribunales quienes deciden aquello, pero sí al menos exigir que en el proceso de toma de decisiones en el Congreso y en la moneda, esa decisión o ese análisis esté presente. Y a mí me parece que eso, que es un principio también muy común en la Unión Europea, puede servirnos o puede contribuir en alguna medida a una descentralización paulatina. Y como segunda idea,
Yo quisiera también plantear que es una cuestión que tiene menos vinculación con lo constitucional, que es mucho más legal, que es esto del traspaso de competencias. Yo creo, y aquí me pongo en una disyuntiva, porque si uno tuviera que optar entre traspaso de competencias municipales o traspaso de competencias a las regiones, además aquí están presentes dos alcaldes, un exintendente, veo a Raúl Celis por ahí, pero entonces voy a tener que tomar partido por alguno. Yo creo que definitivamente hay que potenciar la descentralización de los municipios. La diapositiva lo mostró con mucha claridad, pero a mí me parece que los municipios están muy cerca de las personas y las personas lo sienten también bastante próximo, por lo tanto hay que fortalecer esas competencias. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace traspasando muchas de las competencias del gobierno central hacia los municipios. Este es un proceso paulatino y es además un proceso que debe diferenciar entre municipios. Obviamente Viña, Valparaíso es completamente distinto a Cochamó o algún otro municipio muy pequeño. Por lo tanto, la capacidad que tienen estos municipios de asumir competencias del gobierno central es también diversa a la capacidad que tienen municipios rurales mucho más pequeños. Y eso yo creo que es una cuestión que se soluciona en las leyes, que se soluciona en la administración diaria, en el ejercicio del poder, más que en la Constitución. Lo que sí debe hacer la Constitución es abrir esas oportunidades. Y por último, el tema de la autonomía financiera. Yo en eso soy bastante tímido, pero creo que puede abrirse un espacio para que, no para crear tributos regionales, a mi juicio, ni crear instancias de endeudamiento regional, puesto que la situación de otros países nos ha mostrado que eso no es la mejor alternativa. Pero sí, de alguna medida, que la administración financiera de las regiones también pueda disponer de algunos de los tributos de esa región. Eso también requiere efectivamente una reforma constitucional, pero también requiere de una serie de otras reglas legales que aseguren responsabilidad. Pero yo creo que ahí al menos hay 3 ideas fuerza que nos pueden encaminar de algún modo a un proceso paulatino de descentralización. Gracias, Sebastián. Una última pregunta mía, al menos. El otro día me tocó estar en otro debate como público y uno de los principales problemas que se discutía era el futuro sistema de gobierno. Y esto es una materia candente dentro de las propias coaliciones. ¿Cuál es tu visión en eso, Jorge? ¿Qué tipo de sistema de gobierno crees tú que sobre todo además con tu experiencia ex subsecretario del Interior? Aquí tengo opinión, pero tengo más dudas que certezas. Déjenme transmitirles las dudas, porque yo creo que de verdad deberíamos partir todos de alguna de ellas. Yo creo que esta es la pregunta del millón. El régimen político es la sala de máquinas, o sea, si los principios constitucionales se van a realizar no depende de cuánto se declaren al comienzo, depende de cómo se equilibren y cómo se organicen los poderes públicos para realizarlos. Si los organizamos y los relacionamos bien, vamos a realizar esos principios, si no, no los vamos a realizar, así los declaremos al comienzo. Yo creo que buena parte de esto pasa con los derechos y desde luego pasa con los derechos económicos sociales. Yo creo que los derechos económicos sociales no debieran estar en la Constitución, al menos de manera justiciable, porque me parece que esa es una cuestión que debieran resolver las mayorías con entera libertad. Cuánta salud, cuál es la remuneración justa, cuál es la protección del trabajo, si debieran negociar los sindicatos o cómo debiera ser el sistema de seguridad social, etc. Y ustedes me dirán, es que las mayorías ocasionales, bueno, pero si no tenemos otra, hay que deliberar y después votar y hacernos responsables del país que vamos construyendo y arrepentirnos de los errores que cometimos, pero no somos minusválidos como para que alguien nos diga, mire, no, yo voy a decidir por usted. Este va a ser el sistema D, y de eso está lleno la Constitución de 1980, menos de lo que estaba originalmente, y por eso yo creo que la respuesta, Sebastián, es más compleja que decir esto no es un problema constitucional. Esta Constitución está demasiado llena de modelos. Bueno, pero voy a la sala de máquinas. Yo creo que tenemos que hacer diagnóstico primero. ¿Cómo ha funcionado el sistema presidencial chileno? Saltamos muy rápido, me parece a mí, al sistema presidencial y semipresidencial o parlamentarios dirán otros. Esa es una vieja discusión chilena que tuvo que ver, yo creo que la hicimos en serio en los años 80 y 90. Y la hicimos pensando en el quiebre de 1973. Y dijimos, Chile necesita una válvula de escape.
y por lo tanto el sistema presidencial no es bueno, es mejor un sistema semipresidencial para que cuando tengamos una confrontación como la que tuvimos en 1973 tengamos la válvula de escape del sistema semipresidencial. Y la discusión se centró ahí. Y cuando volvemos a una discusión constitucional, volvemos con la vieja retórica, como si no tuviéramos 25 años de experiencia, como si no estuviera bastante más alejado el riesgo de un quiebre constitucional, y tenemos otra realidad, de otra conformación de partidos políticos, y creo que estamos llenos de dogmas. Un sistema A funciona sí, solo sí, el presidencial solo sí, los partidos políticos son pocos. Yo creo que tenemos una experiencia de la cual reflexionar. La presidencia de la República ha sido la manera de aglutinar un número muy alto de partidos políticos en Chile, pero que finalmente se aglutinan en dos grandes bloques porque tenemos segunda vuelta. El presidencialismo de Chile ha permitido hacer políticas públicas extraordinariamente exitosas, pero cuando los presidentes, por las razones que sean, y me parece que ha ocurrido en los dos últimos gobiernos, pierden adhesión popular, el país entra en una crisis mayor de la que debiera entrar. Me parece a mí que tenemos un presidencialismo que casi hace irrelevante el Congreso Nacional. No digo que casi lo hace irrelevante. Perdón. Un gobierno que necesita tener una coalición en el Congreso Nacional, pero un Congreso Nacional que tiene poca autonomía para discutir las políticas. Me parece que la Cámara de Diputados ha dado muestra de aquellos en este gobierno que son muy significativos. Me parece que han pasado las leyes sin una deliberación profunda, muchas de las más importantes, sin una deliberación profunda en la Cámara de Diputados, donde más bien se ha jugado un problema de adhesión. Eso me hace pensar en la posibilidad de que discutamos si necesitamos en verdad dos cámaras. ¿Cómo logramos que el Congreso Nacional tenga el poder suficiente como para subirle el estatus y hacer que sea más poderoso y por lo tanto se tome más en serio su propia labor y sea más tomado en serio por la ciudadanía? Me parece a mí que eso tiene que ver fuertemente con recursos del Congreso Nacional, tiene que ver con el régimen electoral, tiene que ver también con las urgencias, creo que tiene que ver menos con las iniciativas, o por lo menos yo tocaría menos las iniciativas. Pero sobre todo, diría yo, esto merece un reconocimiento de que aquí hay un problema, de que aquí está la clave constitucional central, uno, y dos, de que como salgamos de esta discusión va a ser el futuro de Chile, y sobre todo de que tenemos una experiencia de 25 años muy rica sobre la cual tenemos que pensar antes de decir cuál es nuestra fórmula favorita. Gracias. Quisiera tomar una frase de lo que dijo Jorge antes de entrar a la pregunta, que es esto de que la Constitución está cargada de modelo. Es decir, que el modelo estaría en la Constitución. Yo creo que es cierto que originalmente en la Constitución de Guzmán uno podía decir que esta era la Constitución de la subsidiariedad. Pero, como dicen los gringos, las constituciones son cuerpos vivos o son árboles que crecen, es decir, van mutando junto con las sociedades. Y entonces esa Constitución de la subsidiariedad hoy día se parece mucho a una constitución de la socialdemocracia. Es decir, y mañana, quién sabe a lo que se va a parecer. Porque las constituciones no son camisas de fuerza, sino que son rayados de cancha donde se juega un cierto partido. Entonces ustedes me van a decir, claro, pero el Tribunal Constitucional echó abajo la reforma laboral o parte de ella al menos. Pero ahí también hay que ver cuál es el argumento final. El argumento es la libertad sindical. O cuando el Tribunal Constitucional cuestionó también la reforma de la educación superior con la glosa, ¿cuál fue el argumento? La igualdad ante la ley de los estudiantes. Eso no está exclusivamente en la Constitución del 80, eso está en todas las constituciones, porque la igualdad ante la ley es un principio básico del constitucionalismo. Por eso entonces yo no me compro del todo esto de que la Constitución está cargada de modelo. Es cierto que pueden haber algunas reglas que neutralizan, los quórums son una de ellas, podemos discutir aquello, pero me parece que comprarse un diagnóstico constitucional completo porque ahí está el modelo es incorrecto. Ahora, respecto al régimen de gobierno, a la sala de máquinas, a mí me parece que
Efectivamente, ese es uno de los temas más relevantes del debate que viene, como señalé hace un rato. Creo yo que las propuestas que están sobre la mesa hoy día son básicamente moderar el presidencialismo o un régimen semipresidencial. En lo personal, a mí me persuade mucho más moderar el presidencialismo. Me parece que un régimen semipresidencial tiene un gran defecto, y es que incorpora dos polos de poder, dos polos con vocación política al interior de un mismo gobierno, el primer ministro y el presidente de la República. Y eso son dos buques, dos transatlánticos destinados a chocar, a enfrentarse. Yo tuve experiencia en el gobierno anterior y en muchos ministerios uno podía ver cómo la vinculación entre el ministro y el subsecretario ya generaba cierta tensión. Imagínense cuando eso ocurra entre un presidente y un primer ministro, donde no hay ningún tercero que dirima. Entonces me parece que para la tradición nuestra, tremendamente presidencialista, para nuestra tradición constitucional, en donde se le exige al presidente de la República soluciones, que un presidente de la República tenga que negociar luego esas soluciones con un primer ministro, como sería el modelo semipresidencial, no es conveniente. Con todo, tampoco es conveniente jugar al 1, 2, 3 momiaes. Es decir, dejar todo tal cual está. Y hay una serie de opciones que se pueden hacer para moderar el presidencialismo hoy día vigente. Muchas gracias, Sebastián. Gonzalo, entiendo que estamos en la hora, Pablo. O sea, ¿les parece una última reflexión para cada uno de ellos, un último minuto para cada uno de ellos? Y con eso les vamos a agradecer no solo la presencia de ustedes, sino que las brillantes intervenciones tanto de Jorge como de Sebastián. Jorge. Te vi tomando nota rápidamente, así que una... No, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo termino polemizando con Sebastián en un par de cosas. Yo creo que sí tenemos una constitución cargada de modelo, una constitución cargada de modelo político y económico. Tenemos una constitución cargada de desconfianza sobre la soberanía popular. Y me parece que, que este cuadro es también de alguna manera una reacción de aquellos que han sido despreciados. Es muy difícil que la gente estime las instituciones que lo han desestimado. Y yo creo que la Constitución chilena ha minusvalorado, ha restado poder a la soberanía popular. Desde luego con la cantidad de normas de amarre que yo creo que la derecha ha cometido un error muy grave al intentar sostenerlas mucho más allá de lo que debió sostenerlas. Pero me parece que hoy día persisten. Las normas supramayoritarias son una muestra de desconfianza sobre la soberanía popular que es muy intolerable. Si todos somos libres e iguales, tenemos que deliberar, presidente, ¿no es cierto? Y después votar y pesamos todos igual. ¿Por qué aquellos partidarios de la tradición pesan más que aquellos que estamos por innovar o están por innovar en una norma determinada? Eso es injustificable en una democracia. Solo aquellas cosas que las mayorías no pueden hacer, no pueden disponer de ellas, y deben ser muy pocas. Esos deben ser los derechos constitucionales: no torturar, no privar a alguien de su libertad de expresión, no detener ilegalmente. Esas son las cosas que las mayorías no pueden hacer. Pero ¿por qué las mayorías no pueden dictar una nueva ley de educación? Me pregunto yo. ¿Por qué somos niños acaso? Entonces está cargada de modelo político, está cargada de modelo económico, y no es cierto que esto haya sido en todas las constituciones. Sebastián, la Constitución de 1925 no contenía ninguna norma sobre si la titularidad para negociar la tenían los sindicatos o los trabajadores. ¿Por qué esa cuestión tenemos que resolverla en un tribunal constitucional como si fuera un problema jurídico? Es un problema político. Pero no, las mayorías en Chile no pueden decidirlo. Son menores de edad. Eso lo van a decidir desde un punto de vista moral los jueces. ¿Pero por qué, Dios mío? Yo de verdad no entiendo esa carga. Ahora, esa carga pasa también por decirle a la izquierda: oye, hay que entrarle con una goma a esta Constitución, no hay que entrarle con otro lápiz para escribir los derechos que tú quieres, para decir que la titularidad de negociaciones de los sindicatos y no de los trabajadores. No, esas cuestiones no debieran ser discusiones constitucionales. El presidencialismo ha funcionado bien, pero funciona bien, y yo creo que puede seguir funcionando bien, algo más atenuado tal vez, en la medida en que sean gobiernos de coaliciones. Porque entonces los gobiernos pueden superar sus propias crisis trayendo gente a los gabinetes. Y yo creo que fue la forma
en que el gobierno de Piñera logró superar su propia crisis y es la forma en que el gobierno de Bachelet por lo menos logró estivar el barco cuando se le venía abajo. Pero eso pasa porque tengamos coaliciones que se constituyan para la elección presidencial y que se mantengan en el tiempo. Y yo creo que tenemos que pensar a futuro si las condiciones políticas van a permitir la mantención de aquello o si se va a ir desintegrando esa virtud del régimen presidencial, porque si tuviéramos iluminados, digamos, que pueden comenzar a aparecer en las candidaturas, y esos lograran una cierta mayoría sin coaliciones políticas fuertes en el Congreso, el sistema presidencial se te viene abajo. Entonces yo creo que hasta aquí el sistema presidencial ha resistido. La pregunta es si va a seguir resistiendo en una realidad política que yo creo que tiende a la fragmentación. Y entonces tenemos una pregunta bien central de cómo vamos a salir de crisis de esa naturaleza, de gobiernos débiles, sin tener la posibilidad de cambiar de pie, digamos, cambiando de gabinete. Sebastián. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy desafiante deliberar sobre estos temas, discutir con estos temas, más aún con Jorge. Yo tengo muchas coincidencias con él, pero básicamente para mostrar las discrepancias creo que me voy a centrar en ellas. Efectivamente tenemos muchos desafíos como sociedad, tenemos muchos problemas como sociedad, pero yo sostengo, como he dicho, que estos no son constitucionales o que no son eminentemente constitucionales como se nos ha querido vender o como se nos ha querido proponer. La Constitución no es el trauco, no es la causa de todos nuestros problemas. Y efectivamente, ¿por qué los jueces terminan definiendo la reforma laboral? Bueno, porque hay un valor, hay un principio, hay un derecho incorporado en la Constitución que no estaba en la Constitución del 25, que es la libertad sindical. Y ese es un derecho hoy día compartido, ese es un derecho sobre el cual se funda la decisión del tribunal. Podemos discutirlo, pero discutamos aquello. ¿Por qué tenemos que partir de una hoja en blanco? Lo que a mí finalmente más dudas me genera es esto, pero finalmente donde puede haber una luz al final del túnel es si todo este momento nos permite visibilizar esos problemas. Es decir, si es que en los encuentros locales, si es que en el diálogo que se genera en este tipo de instancias, si es que en el diálogo que sigue luego a esta reunión cuando ustedes se vayan a la casa, se visibilizan algunos problemas, eso ya es valioso. Ahí hay una cuota pequeña de esperanza para un escéptico como yo. Pero si eso es posible, lo que tenemos que hacer es avanzar en la solución de aquello. Y la solución de aquello, yo insisto una y otra vez, no pasa por grandes momentos refundacionales, constitucionales, no pasa por partir todo de nuevo, sino que pasa por abordar cada uno de esos problemas como se debe en una sociedad democrática, con participación, con deliberación, compartiendo, con integración, confiando en que el debate no es exclusivamente político en el Congreso, sino que es un debate que se reparte por todas las instancias y sociedades intermedias. Ahí es donde yo creo que nosotros podemos sacar lecciones hacia el futuro. Muchas gracias. Yo quiero reconocer el inmenso, el tremendo análisis que se nos ha hecho, la gran calidad intelectual del mismo, lo desafiante que ha sido, y por tanto pedir un aplauso para Jorge y Sebastián. Me parece que ha sido extraordinariamente interesante y solo quiero agregar que a una persona que fue 12 años diputado, tener solo que moderar es una curiosa tortura china que no voy a volver a vivir, digamos. Muchas gracias.